Recording in progress. Hola a todos, hoy tenemos la ayudantía número 12 del curso. Lo que tenemos hoy día son algunos ejercicios de diseño sismo resistente en hormigón armado y les voy mostrando cada parte en detalle. La idea es que cualquier duda puedan escribirme por tanto el grupo de Telegram, un correo, lo que necesiten. ¿Ya? Entonces, la primera parte. Nos dan el siguiente marco de sismo resistente, que son dos columnas y una viga, con columnas de 6 metros de altura y vigas de 5 metros de largo entre caras de columna. Nos dicen que es hormigón H30, barras de refuerzo A630 420H, columnas rígidas, por lo tanto la viga se empotran en sus extremos. Nos dan las dimensiones de la viga, que es una viga de altura 50 centímetros, ancho 30, recubrimiento de 5 centímetros, por lo tanto distancia desde el borde superior hasta la última barra de refuerzo, 45 centímetros. Y esto está sometido a una carga sísmica EU, que va hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces nos piden diseñar la viga para Q sub U, la carga distribuida aquí, igual a 0, o sea, sin carga distribuida, y con carga horizontal de 3 toneladas, mayorada, ya, o sea, en LRFD. Entonces, para cuando tenemos nosotros el sismo hacia la derecha, tenemos que los cortes que se generan de 1 y de 2 son cada uno iguales a menos 1,5 toneladas, iguales, y la reacción, por lo tanto, menos 3,6, que sale a hacer el equilibrio en este nodo, con la vertical y la carga horizontal. La viga va a estar sujeta a estos esfuerzos. Un corte a la izquierda, un corte BU hacia abajo, un corte BU hacia arriba, un momento negativo en el extremo izquierdo y un momento negativo en el extremo derecho. Tenemos este momento, MU, haciendo equilibrio en este punto, va a ser B sub 1 por 6 metros. Aquí, claro. B sub 1 por 6 entre cada punto. Por lo tanto, tendremos que, uy, no se ve, ahí sí, ahí sí. MU va a valer 9 toneladas por metro y el corte 3,6, como habíamos dicho antes. Este corte es tanto positivo como negativo dependiendo de hacia qué lado va el sismo, por lo tanto vamos a ocupar la misma armadura, entonces AS va a ser igual a S'. Para tener una aproximación de cuánto acero utilizar, nosotros tenemos que Q por MN podemos estimarlo como 0,9 AS por FI por 0,9D, y eso igualarlo a MU, y con eso despejar AS y tener un aproximado de cuánto acero utilizar. Despejando eso nos da 5,88 centímetros cuadrados. Probando entonces, eso corresponde a más o menos 3 pi 16, que serían 6,03 centímetros cuadrados. Por lo tanto, eso vamos a ocupar. Considerando solo la armadura en tracción para la resistencia, nosotros tenemos que el momento nominal es AS por FI por D por 1 menos AS por FI dividido en 1,7 B por D por FC'. Considerando un hormigón H30, o sea, 250 kilos por centímetro cuadrado, un factor beta 1 incluido acá de 0,85, tenemos que el momento nominal es de 10,9 toneladas por metro. Utilizando un pi de 0,9, tenemos que el pi mn sería 9,8 toneladas por metro, y sacando el factor de utilización del mu, que era 9 toneladas, dividido en 9,8, que es nuestra resistencia nominal de diseño, digo, nos da un FU de 0,92. La cuantía entonces es cerca de, entonces son 3 pi 16 dividido en el área bruta, B por D, por lo tanto 4,46 por mil. La cuantía mínima es el máximo entre esta ecuación de acá, 0,79 veces la raíz cuadrada de FC' dividido en FI, o 14 dividido en FI. Eso nos da 2,97 por mil, 3,33 por mil. Nuestra cuantía es más grande, por lo tanto cumplimos con la cuantía mínima. Vamos a ocupar el mismo acero inferior que superior, o sea, AS igual a S'. Por lo tanto, necesitamos 3 pi 16 arriba, 3 pi 16 abajo, y para armado vamos a utilizar también 2 pi 10 como laterales a cada lado. Teniendo esto, sabiendo que nosotros para el diseño sísmico se puede generar la rótula plástica acá, necesitamos sacar los estribos y su espaciamiento que vamos a necesitar para poder mantener esa rótula plástica a través del momento probable. Entonces, por un diseño por capacidad, tendremos
este DCL, donde tenemos a la izquierda que se genera el momento probable 1, momento probable 2, que no tienen por qué ser iguales, porque uno es positivo y otro es negativo, y podrían tener distinta armadura. En este caso, es la misma armadura, por lo tanto, a S igual a S', por lo tanto, estos dos momentos son iguales, y nosotros necesitamos saber cuánto va a ser este D sub E, el corte esperado. Entonces, considerando solo la armadura en fracción, nosotros vamos a calcular el momento probable con la misma ecuación de arriba, pero reemplazando, en vez de ocupar FI, vamos a ocupar FI esperado, que sería 1,25 veces FI. Repitiendo el cálculo, tenemos que el momento probable es de 13,46 toneladas por metro, por lo tanto, el corte esperado es, despejándolo de acá, dos momentos probables dividido en L, si sacan la ecuación de momento con respecto a este punto, serían 5,38 toneladas por metro, que es mayor al el B sub U que teníamos antes de 3,6. Entonces, el diseño va a quedar controlado por el corte esperado. Diseñamos entonces para este corte esperado, vamos a probar con estribos Fi10. Con estribos Fi10 y ver cuántas ramas necesitamos y también el espaciamiento. El espaciamiento máximo que nosotros podemos utilizar es el mínimo entre D cuartos, la altura de la viga dividido en 4, 8 veces el diámetro de la barra longitudinal, 24 veces el diámetro de los estribos o 30 centímetros. Ya que vamos a utilizar 2 Fi10, tenemos un área de 1,57 centímetros cuadrados. Y el espaciamiento entonces que nosotros tenemos que ocupar máximo, cada una de estas da 11,25, 12,8, 24 y 30. El mínimo es 11,25. No vamos a separar los estribos a 11 centímetros y a 10, sí, entonces vamos a utilizar 10 centímetros como espaciamiento máximo. El B sub S máximo que nosotros podríamos considerar es 2 2,12 por raíz de Fc' por B por D, son 45 toneladas. Ese es el máximo el que podríamos considerar. Calculando el que tenemos con el acero, es A sub B, los 1,57 centímetros cuadrados, dos ramos de Fi10, por Fi, por D, dividido en S, nos da 29,7. Es menor al máximo, por lo tanto, nos podemos quedar con este. Y reduciendo entonces pi por B sub S, como falla frágil, 0,75 veces por 29,7 nos da 22,3 toneladas. Nuestro corte esperado era de 5,38, por lo tanto, con un estribo, con dos ramas, Fi10, podemos tomar el corte esperado. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar estos estribos Fi10 a lo largo de 1 metro en cada lado, estribos Fi10 a 100, estribos Fi10 a 100, y al medio vamos a utilizar, los 3 metros del medio vamos a utilizar estribos Fi10 a 200. Esos 200 tienen que ser menores a, el espaciamiento que nosotros utilizamos al medio, digo, tiene que ser menor a D medios. La altura de la viga dividido en 2 para saber que una grieta la estamos sí o sí cosiendo por lo menos 2 estribos. Teniendo eso entonces, después nos pasamos para diseñar la viga. Una viga de altura 80 centímetros, un ancho de 40 centímetros, donde nos dicen que su carga distribuida normal es de 25 toneladas por metro, y su carga distribuida asociada al estado de carga sísmico es la mitad de la carga normal. Nos dicen que las columnas son rígidas, por lo tanto se empotran. Vamos a tener un momento en los apoyos de QL cuadrado partido en 12 y un momento en el vano de QL cuadrado partido en 24. Y diseñamos entonces para la condición normal. El momento último, va a ser entonces 25 por L, L el largo de la viga, ¿claro? Entonces, el momento positivo va a ser normal, 25 por L cuadrado dividido en 24. El momento en el vano, positivo. El momento negativo es partido en 12. Entonces, el momento en el vano nos da 26. El momento en los apoyos, 52. Y el corte último es aproximadamente QL medios, 62,5 toneladas. La armadura superior, igual que antes, vamos a aproximar con esta fórmula, y ya se la expliqué antes, tenemos que notar un AS' de 20,4 centímetros cuadrados. Eso vamos a intentar armar con 5 Fi22, que corresponden a 19 centímetros cuadrados. Un poquito menos y vamos a ver cómo nos va. Entonces, calculamos el momento nominal asociado a esta armadura, con esta ecuación de aquí,
nos da 56,12 toneladas por metro, por lo tanto, phi-mn nos da 50,5, un factor de utilización asociado de 1,03, que se acepta ya que estamos trabajando en un diseño sísmico en el RFD. Para usar el mismo diámetro de barras abajo, que tenemos un momento que es la mitad, vamos a utilizar 3 finitidos en vez de 5 finitidos. Eso nos da 11,4 centímetros. Calculando el momento nominal, nos da 34,6. Sacando el factor de utilización, nos da 0,84. Por lo tanto, estaríamos bien. Con una cuantía de la mínima, que es el mínimo 0, que es el de abajo, 3,22 dividido en B por D, nos da 3,8 por 1000, que es mayor al 3,3 por 1000 que calculamos un poquito antes, por lo tanto, cumplimos la cuantía mínima. Vamos a utilizar entonces para nuestra viga 5 phi-22 arriba, 3 phi-22 abajo, y para el armado vamos a ocupar laterales de 2 phi-12, 3 por lado. Entonces, en términos de estribos, tenemos que calcular entonces cómo vamos a utilizar la armadura de corte. Viendo un diseño por capacidad, igual el caso anterior, cuando tenemos la carga distribuida asociada al estado de carga sísmica, QU, los momentos probables y los cortes esperados, nosotros tenemos que el corte esperado máximo va a ser el momento probable asociado a la armadura superior más el momento probable asociado a la armadura inferior, ya que tiene distintos signos, dividido en L, más QL medios, ¿cierto? Entonces, el momento probable superior, calculamos igual que antes, podemos estimarlo como MN por 1,25, que es el RI. Entonces tenemos 70,15 toneladas. Momento probable inferior, que tenemos menos armadura, podemos estimarlo como RI por MN positivo, que es 43,25. Eso nos da que el corte máximo nos da 53,9 toneladas. Si se acuerdan, el corte estático que calculamos antes nos da 62,5. Aquí, por lo tanto, el corte estático es más alto que el corte sísmico en este caso. Entonces vamos a diseñar para el mayor valor. El BS máximo, entonces, la máxima resistencia que puede proveer el acero en corte es la misma ecuación de antes, 100,4 toneladas, que reducidos serían 75,4 toneladas. Vamos a probar con estribos Phi-12, un estribo Phi-12 exterior más una traba al medio de un Phi-12. Eso nos da un área al corte de 3,4 centímetros cuadrados. El espaciamiento máximo, entonces, para utilizar esta armadura es el mínimo entre D cuartos, 8 phi longitudinal, 24 phi estribos o 30 centímetros. Sería el mínimo entre cada uno de estos de acá, 18,75, 17,6, 28,8 y 30. Entonces vamos a utilizar 15 en este caso, que sería lo más cercano en 17,6, ya que normalmente uno arma de 5 en 5 o a lo más de 2,5 en 2,5. Por lo tanto, entonces, tenemos phi por BS, calculando ya la armadura al corte, la resistencia de la armadura en corte, digo, tenemos phi por AB por FI por D guión S, 53,6 toneladas, sacando el factor de utilización, nos da que es de 1. Esto, si se fijan, estamos solo utilizando lo que nos da el refuerzo, la resistencia al corte que nos da el acero en corte. No estamos ocupando el hormigón para la condición sísmica, ¿ya? Para la condición estática del D sub U, 62,5, vamos a poder usar D sub C, ya que se trata de una condición estática, y no que se asume que el hormigón está fisurado. Por lo tanto, en phi por B sub C es phi por 0,53, FC' en raíz por B por D, 18,8 toneladas, y el phi por B, la resistencia al corte total, podemos sumar el hormigón en corte. Sumando y reduciendo nos da 72,6, que es mayor al B sub U de 62,5. Y eso, entonces los extremos sabemos que tenemos que armar en una altura de dos veces la altura de la viga mínima a cada lado. Esos 2H más 2H son 3,2 metros. Nosotros teníamos que nuestra viga medía, ¿cuánto medía? Tenía 5 metros. Entonces ya vale la pena utilizar prácticamente el mismo espaciamiento en toda la viga, que es lo que vamos a hacer.
Entonces vamos a utilizar estrios Fi12, un estrío Fi12 más una traba Fi12 cada 15 centímetros en toda la vida. El tercer ejercicio, entonces, nos piden diseñar la siguiente columna sismorresistente. Una columna de lado ahí está. Ahí está. De 60 por 60, que está armada con 16 pi 18, un recubrimiento de 5 centímetros, un largo de columna de 4 metros y una carga axial última de 100 toneladas. Vemos entonces, la cantidad total axial son los 16 pi 18 dividido en el área bruta, es 1,13%, que es mayor al 1% para columnas que nos pide la 6,318, por lo tanto, ok. La cuantía en flexión. Vamos a considerar que están solo estos fierros verticales, o sea, esto de arriba, 5 pi 18 más 2, 1 pi 18, 1 pi 18. Por lo tanto, vamos a considerar que la cuantía en flexión serían 7 pi 18, son 17,8 centímetros cuadrados, que nos da una cuantía de 5,4 por mil. Acuérdense que es mayor al 3,33 por mil que calculamos hace un rato, por lo tanto, respetamos la cuantía de flexión. Y vemos entonces si es que este elemento está en flexión o en flexocompresión. Sacamos AG por FC' dividido en 10, que es la máxima resistencia que podría proveer. Veamos cuánto es el 10% de eso. Son 90 toneladas y nosotros estamos cargando con 100. Por lo tanto, estamos cargando con más del 10% de la resistencia nominal de la columna. Por lo tanto, el elemento efectivamente está en flexocompresión y tenemos que evaluarlo para ese caso. Estribo de confinamiento. ¿Qué vamos a utilizar? La columna simétrica, por lo tanto vamos a utilizar el confinamiento para los dos lados de la misma manera. Vamos a utilizar este estribo, un estribo por fuera, más un estribo interior y otro estribo interior, tomando por lo menos una barra por medio y cuidando que la distancia máxima entre barras tomadas por algún estribo, la distancia máxima sea menor a 35 centímetros. En este caso, nosotros teníamos que nuestra columna medía 60 centímetros. Restando 5 centímetros de recubrimiento a cada lado, nos quedan 50, por lo tanto, separando eso en los 4 espacios, son 125. Entonces tendremos 125, 250, 125. El máximo espaciamiento serían estos 250 de aquí, por lo tanto calculamos bueno, sabemos que es menor a 35, estamos ok, y calculamos el factor Sx, que es 10 más 35 menos Hx, 250, dividido en 3, nos da 13,3. El espaciamiento máximo que nosotros podemos utilizar en confinamiento es el mínimo entre un cuarto del lado de la columna, 6 veces la armadura longitudinal, o SL. Entonces tenemos el mínimo entre 15, 10,8 y 13,3, por lo tanto, 10. Vamos a utilizar espaciamiento a 10 centímetros. La altura de la columna es igual al ancho, 50 centímetros cuadrados, por lo tanto, el área confinada son 2.500 centímetros cuadrados, que es el área encerrada por todos los estribos, que es el área bruta menos los bordes de recubrimiento. El ASH, entonces, que es el área requerida para confinar, 0,3 S por H sub C por A sub G dividido en A sub C menos 1 por FC' dividido en FI, que tiene que ser mayor o igual a 0,09 S por HC por FC' dividido en F sub I. El término a la izquierda nos da 3,9 centímetros cuadrados, el término a la derecha nos da 2,68, por lo tanto, el 3,9 es mayor, por lo tanto, nos quedamos con el 3,9, que es el área requerida. Vamos a utilizar entonces estribos Fi12, 4 Fi12, incluso, son 4,52 centímetros cuadrados. Esas 4 ramas Fi12 serían entonces, son las ramas que cosen la hileta. Si vemos una hileta así, nosotros estamos cruzando 1, 2, 3, 4 ramas, al igual que hacia arriba. Estamos cruzando 1, 2, 3, 4, que es el mínimo, ¿cierto? Entonces, pues tenemos 4 Fi12, que son 4,52 centímetros cuadrados, es mayor al ASH de 3,9, por lo tanto, vamos a utilizar los 4 estribos Fi12 a 100. Los 4 Fi12 a 100. Ya.
Notar entonces, no, el confinamiento no depende ni de la carga axial última ni del momento probable. El confinamiento fueron solo requisitos geométricos. Si se fijan, no nos metimos con la carga aquí en ninguna parte. Entonces, vemos si este confinamiento que utilizamos es capaz de tomar el corte esperado. Corte esperado, entonces, vamos a asumir que se genera la rótula plástica en las columnas. Se genera arriba, aumento probable 1, aumento probable 2 abajo, que van a ser iguales ya que la armadura es simétrica. Tenemos una carga axial de 100 toneladas, un corte esperado y un corte esperado. Vemos entonces, vamos a ver esta interacción, necesitamos saber cuál es el momento probable asociado a este estado de carga y eso, encontramos. Tenemos entonces que el hormigón fallando falla el 3 por 1000, una deformación del 3 por 1000. El acero fluye a una deformación del 2,5 por 1000, ¿cierto? Entonces, calculamos este C con diferencia de tales que nos da aproximadamente 30 centímetros. Esos 30 centímetros, entonces, nos dan, cubren aproximadamente, sabemos que cubren la barra superior. Entonces, sabemos que llegan por lo menos hasta esta rama y esta rama de acero en tracción. ¿Ya? Nosotros sabemos que el AS1 y AS5, la armadura superior, inferior, son 5 Fi 18 y al medio tenemos 2 Fi 18 en cada línea. Para simplificar esto, vamos a considerar que solo tenemos armadura en tracción en un punto. Vamos a utilizar 7 Fi 18, que son 5 más 2, vamos a acumularlo, y lo otro vamos a considerar que es 0, para hacer el cálculo más fácil, ya que estamos haciéndolo más o menos cerca. Entonces, el acero fluyendo serían 7 Fi 18, fluyendo, 7 Fi 18 por F, serían 17,8 centímetros cuadrados por F sub I, 74,8 toneladas. La resistencia en compresión del hormigón sería beta 1 por C por B por 0,85 FC', asumiendo un beta 1 de 0,85 llegamos a 325 toneladas. Eso, y el acero fluyendo tiene que ser con RI, con el acero en fluencia esperada, por lo tanto, 1,25 veces FI, que serían 93,5 toneladas. El momento probable, entonces, serían S 1,25 T sub I, 93,5 toneladas, el acero fluyendo, con su fluencia esperada, por 25, que sería el brazo desde este punto hasta este punto, más el hormigón en compresión por 30 menos beta 1 por C medios, el brazo también de palanca, serían 79,45 toneladas por metro. Por lo tanto, el corte esperado, igual que antes, son dos momentos probables dividido en L. No tenemos carga distribuida que aporta el corte. Por lo tanto, tenemos el corte esperado de 39,7 toneladas. La resistencia al hormigón, ya que este elemento está comprimido con más de un 10% de su carga, nosotros podemos considerar la resistencia al corte en hormigón, ya que este elemento no debiese estar agrietado porque, o sea, si está agrietado, las grietas están unidas, por así decirlo, ya que estamos cargando el elemento axialmente, a diferencia de una viga que no está cargada axialmente. Tenemos entonces un Fi por B sub C de lo mismo de siempre, 20,7 toneladas, y un Fi por B sub S, que es el acero el corte, de lo mismo de siempre, 78,4 toneladas. Necesitábamos llegar a un corte de 39,7. Entonces, sumando 0,75 veces este más este, ya pasamos al 39,7, por lo tanto, la condición de confinamiento controló la definición de estribos. Ya sabemos que con los estribos que nos dio el confinamiento, ya vamos a cumplir el momento, el corte esperado, que se genera de la rotura. Pasamos entonces al ejercicio número 1. Se me ha equivocado. El ejercicio número 1. Nos piden considerar el marco interior de un edificio de hormigón armado, que es el que se indica en la figura. La sección de las columnas es, igual que antes, de 60 por 60 y las vigas son de 35 por 55. El hormigón es un hormigón G25 y el acero un acero A630 420H.
En este problema nos piden diseñar la viga exterior del cielo del quinto piso. O sea, está de ahí. Que está sometido a una carga muerta de 26 kilonewton por metro y a una carga viva de 10 kilonewton por metro. El diagrama de momento para carga gravitacional y carga sísmica se muestra aquí. Y el momento para carga sísmica se obtuvo de un análisis modal espectral del edificio. Entonces, este es el marco que vamos a diseñar, o sea, la viga, digo, son 3 espacios de 7 metros y cada piso es de 3 metros, son 10 pisos. La elevación de la viga está acá, donde tenemos el punto A, B y C, que es extremo izquierdo, vano, extremo derecho, donde tenemos el diagrama de momento gravitacional. Aquí tenemos UL cuadrado dividido en 16, en la esquina izquierda. Más o menos al medio tenemos UL cuadrado dividido en 14, y a la derecha tenemos UL cuadrado dividido en 10. El diagrama de momento sísmico nos dicen que se generan 160 kilonewtons por metro a la izquierda, 200 a la derecha, para cuando el sismo va hacia un lado, cuando el sismo va hacia el otro lado, esto se invierte. Eso, entonces tenemos la geometría. Las columnas tenemos la altura, ancho, recubrimiento, la altura de piso y la altura libre de piso, que sería la distancia entre el tope inferior de la viga y el tope superior de la viga del siguiente nivel, del nivel más bajo. Las vigas, lo mismo, tenemos la altura, el ancho, recubrimiento, el largo de la viga y el largo libre de la viga. Lo mismo, largo libre sería la distancia entre este punto y este punto de aquí. Los materiales, tenemos un hormigón de G25, un H30, un acero normal de 4.200 kilos por centímetro de fluencia, un F último de 6.300 kilogramos por centímetro y un módulo de elasticidad de 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado. Las cargas entonces, la carga distribuida muerta, que nos habían dicho es de 26 kilonewton por metro, por lo tanto, aproximadamente 2,6 toneladas por metro, y una carga distribuida viva de 1 tonelada por metro. Lo primero que nos preguntan, nos piden construir una tabla donde indiquemos los momentos de carga muerta, carga viva y carga sísmica en cada una de las secciones A, B y C de la viga. Acá, acá y acá. Agregue esta tabla los momentos que se obtienen al utilizar las combinaciones de carga de NSH 3171 del 2010. Las combinaciones son estas de acá. Entonces, tenemos la combinación de la 1 a la 6, donde tenemos 1.4D, 1.2D más 1.6L, 1.2D más L más 1.4E, con el sismo después para el otro lado, y 0.9D más 1.4E, y 0.9D menos 1.4E. Los momentos solicitantes asociados a estas combinaciones, entonces, tenemos los estados puros. El momento en la sección A, menos 7, 8 y menos 11, que esto es UL cuadrado dividido en 16, UL cuadrado dividido en 14 y UL cuadrado dividido en 10, que son los momentos que nos dieron acá. UL cuadrado en 16, UL cuadrado en 14, UL cuadrado en 10. Aquí a la derecha, bueno, para la carga viva lo mismo, QL cuadrado dividido en 16, QL cuadrado partido en 14 y QL cuadrado partido en 10, cambiando obviamente el Q por la carga distribuida viva, ¿ya? De 1 tonelada por metro. Para el momento sísmico, se hace regla de 3. Sabemos que en el extremo izquierdo tenemos menos 16, en el extremo derecho tenemos 20 kilonewton por metro, o sea, toneladas por metro. Me habían hablado de 160 kilonewton y 200, por lo tanto, 16 y 20. Y al medio se saca por regla de 3, ¿cuánto da? Que nos da 2 toneladas por metro. Combinamos entonces estos estados puros con las combinaciones de acá arriba, y esto es la suma. 1.2D más 1.6L, etc. Nos dan todos estos momentos de acá para cada una de las combinaciones. Para la sección A, para la sección B y para la sección C. Pasamos entonces. Nos piden determinar el área de acero en flexión superior e inferior que se requiere en cada sección, en cada uno de estos puntos, considerando una viga rectangular y asumiendo que D es 50 centímetros, la altura de la viga.
nos pide colocar el área de acero requerido en una tabla y que se puede estimar despreciando el acero en compresión utilizando las siguientes expresiones y nos da la expresión. Nos dicen que el momento nominal se puede calcular así: AS por FI por D menos A medios con A igual a esto de aquí. Entonces, asumiendo que la sección está controlada por tracción, que es la deformación del acero mayor al 5 por 1000, se tiene que cumplir con la siguiente relación. Bueno, phi mn mayor o igual a mu, o phi 0,9, y mn calculado de esta manera. B de FI, B menos 0,59, ρ, B de FI, FC, estima por B. Despejamos entonces, nosotros tenemos el MU, lo tenemos de la tabla. De aquí a la derecha, lo único que no tenemos es la cuantía, ρ. Por lo tanto, esa cuantía ρ la despejamos con el solver de Excel. Y vamos a sacar entonces que A sub S es ρ por B por D. ¿Cierto? Entonces, para cada zona, para la sección A, vemos el máximo momento y claro, la armadura superior va a ser la armadura, perdón, inferior va a ser el momento positivo, por lo tanto sacamos el máximo de todos los momentos que teníamos acá para la sección A, el máximo de todos estos, lo mismo para la sección B y para la sección C, y para el momento negativo, o sea que sería la armadura superior, necesitamos el mínimo de todos estos, y en valor absoluto porque nos vamos a quedar con un número positivo. ¿Ya? Por eso tenemos esto de aquí. Este Excel ustedes lo van a tener. Pues, valor absoluto, el mínimo de la sección A, B y C. Teniendo eso entonces, tenemos los máximos MU para cada caso y sacamos con el solver el área requerida, que es esto de acá. ¿Ya? Acá el delta es la ecuación de aquí. Estamos haciendo esta igualación, que phi por mn sea igual a phi por que phi por mn sea igual a mu. Entonces, por esto de aquí es phi por mn, toda esta ecuación, 0,9, ρ, b, d, fi, etc. Y le restamos al final mu. Muy bien. 16. Eso, pues la unidad es correcta, obviamente. Entonces sacamos la cuantía para cada uno de estos casos. En esta celda de aquí, multiplicamos esta cuantía por b por d, por el área de la sección, para sacar cuánto acero significa esa cuantía. Sacamos para cada caso. 9,16, 28, etc. Nosotros asumimos que el acero está fluyendo, por lo tanto, sacamos el A del bloque de hormigón en compresión y con eso despejamos, sacamos el A con esta ecuación de acá, esto que calculamos acá arriba, A, sacamos por teorema de Tales el acero, la deformación del acero fluyendo y vemos que sea mayor a 0,05. 0,005, digo, que está aquí. Bueno, que asumimos que está fluyendo para poder haber hecho esto. Sacamos para cada caso. Vemos que para la sección B no teníamos momento, por lo tanto no nos pide acero, obviamente. Claramente igual le vamos a poner, pero por eso sale un 0 aquí. ¿Ya? Este acero nos daría no fluyendo porque no tenemos momento. Con eso entonces, sabiendo cuáles son las áreas, nos piden seleccionar la armadura longitudinal en las tres secciones de la viga, A, B y C. Nos dicen notar que el diámetro de las barras longitudinales está restringido por el ancho de la columna para proveer una longitud de desarrollo adecuada en la unión viga-columna. Entonces nos dicen que 20 veces el diámetro de la barra sea menor a la altura de la columna. Nos piden determinar el momento nominal en las tres secciones de la viga para momento positivo y negativo, incluyendo el efecto de la armadura en compresión. Nos piden verificar que se cumple que la resistencia a momento positivo en la columna, en la cara de una columna, es al menos la mitad de la resistencia a momento negativo y que la resistencia positiva o negativa en cualquier parte de la viga es al menos un cuarto de la resistencia máxima. Paso a paso, entonces. La armadura máxima que podemos poner es un 2,5%. AS tiene que ser menor a 0,025 B por D. La armadura mínima tiene que ser mayor a
el mínimo entre estos dos, 0,8 FC'I en raíz dividido en FI por BD y 14 FI, 14 dividido en FI por BD. Se tiene, por tanto, hacemos esta tablita con cada sección, A, B y C, inferior y superior. El máximo nuevo, el área de acero que calculamos, nosotros un poquito acá arriba, son estos de acá. El A sub S máximo, que serían los 2,5, 0.025 por B por D. El AS mínimo, que sería el máximo entre estos dos, 0,8 por la raíz de FC', etc. Nos dan estos números de acá. Y el AS requerido. Entonces, el que vamos a utilizar, que va a ser el área de acero que sea menor al máximo y mayor al mínimo. Cumplimos para cada caso. Entonces, con esto de aquí, nos quedamos con un área de acero, verificamos que sea menor al máximo y mayor al mínimo, y nos quedamos con ese valor. Si se fijan acá, que nos pedía 0, el AS máximo mínimo era 5,83, por lo tanto, ponemos esos 5,83. Teniendo el área de acero que necesitamos, vemos con las barras. ¿Cuántas barras significa poner todo eso? Ponemos para la sección superior 2,18 más 2,25, 6,25, 2,25, etc. Y en esta columna de acá está a qué está asociada estas barras que pusimos. O sea, una cosa es el área que nos pedía, pero otra cosa es lo que podamos poner nosotros en barras comercialmente, porque no vamos a utilizar una barra de diámetro 17,3 centímetros, en milímetros. Aquí tenemos el área colocada. Lo siguiente, entonces. Si se fijan, la armadura está más o menos con diámetros parecidos, 2,18, 2,25, 6,25, etc., con tal de hacer el armado un poco más fácil. ¿Ya? Vemos la resistencia, entonces, para asegurar un comportamiento dúctil, nos pedirían que en la cara de la columna, en la cara de las columnas, el momento nominal positivo sea mayor a la mitad del momento nominal negativo, y que en cualquier sección de la viga, el momento nominal positivo o negativo sea mayor a un cuarto del momento nominal máximo. Entonces, armamos nuestra tablita. Momento nominal. En la sección A, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, según la armadura que acabamos de poner acá. ¿Ya? Con eso, entonces, vemos el primer check. Las caras de la columna son A y C. Entonces tenemos que el momento nominal positivo dividido en el negativo es 0,52. Nos pedían que sea mayor a 0,5, por lo tanto, ok. Pasa lo mismo en la cara C, 0,52 mayor a 0,5, por lo tanto, ok. Y después, el momento nominal máximo es 55,7. Y el momento nominal mínimo, en valor absoluto, es 19,5, que es el medio. Vemos nosotros entonces que el momento nominal, que este de aquí, el momento nominal negativo, o sea, perdón, el momento nominal mínimo, sea mayor a un cuarto del máximo, en cualquier zona de la vida. Dividimos entonces este por este, nos da 0,35, tenía que ser mayor a un cuarto que 0,25, por lo tanto, ok. Vemos entonces después la colocación y el espaciamiento de la armadura. Nos pedían, ¿dónde lo dejé? Que la armadura, aquí está, que el diámetro de la armadura D sub B sea menor o igual a H sub C dividido en 20, o tenemos que cumplir esta igualdad. Entonces aquí lo tenemos. H sub C dividido en D sub B es 24, es mayor a 20, por lo tanto, ok. Para un Fi 25, que es la armadura más grande que estamos teniendo, el gancho estándar es de 50 centímetros, el LDH. ¿Ya? Si ustedes lo calculan, van a llegar a esto. Que se puede colocar un LDH y el espaciamiento de las barras, LDH 50 centímetros, que nos piden entrar hacia la columna, y las columnas son de 60. Por lo tanto, podemos colocar este LDH, cabe dentro de la columna. ¿Ya? El espaciamiento entre las barras, nosotros asumiremos un espaciamiento, un recubrimiento de 2 centímetros
un diámetro estivo de 12 milímetros, el espacio utilizado por las barras longitudinales, en el peor caso teníamos 6 barras, por lo tanto tenemos 15 centímetros, por lo tanto el espacio libre entre las barras, entre cada barra y otra, son 2,7 centímetros, que es mayor al máximo entre 2,5 centímetros y el diámetro de la barra. Nosotros tenemos que poner por lo menos un diámetro de barra, el de espacio libre entre barras, o 2,5 centímetros, el máximo entre esos dos, y estamos poniendo 2,7 que cumplimos. Después nos piden determinar el momento probable, MPR, de la viga anterior para momento positivo y negativo en los dos extremos de la viga. Y utilizando el método de diseño por capacidad, que es lo que hemos estado viendo este rato, determinar el diagrama de esfuerzo de corte en la viga para el sismo actuando en las dos direcciones de análisis. Vamos a amplificar entonces, para el momento probable, amplificamos la resistencia característica del acero en un 25%, el 1,25 Fi, para obtener la resistencia esperada del acero, que desarrolla la sección una vez que plastifique durante un sismo severo. Tenemos entonces los momentos probables, tenemos acá 1,25 veces, perdón, tenemos aquí el calculado. El calculado utilizando los 6,25, etcétera, las armaduras que tenemos arriba, considerando su fluencia en 1,25 veces FI. Acá al lado tenemos prácticamente lo mismo, pero 1,25 veces el momento nominal, para que vean la comparación. Si lo calculamos bien, 36, el aproximado nos da 36,4, 68,3, 69,6, etcétera. Ven que son del orden, ¿ya? Para la aproximación de 1,25 veces el momento nominal es suficientemente buena. Entonces, determinamos el esfuerzo de corte en los extremos de la viga, el corte izquierdo y el corte en el lado derecho, para una viga de largo LN. Tenemos el corte esperado, como hemos visto antes, momento probable lado derecho, lado izquierdo, 1 más el 2 dividido en LN, más menos el corte distribuido, UL menos. ¿Ya? Entonces, vemos, este caso, el corte, la viga está armada simétricamente, entonces vamos a tener el mismo corte máximo y mínimo en las dos direcciones de análisis, porque el momento probable 1 es igual al momento probable 2, si no habríamos tenido que cambiar el signo. Entonces, el sismo en la dirección horizontal, el corte máximo esperado es de 29,5, que sería ocupar esta ecuación de acá, con más, ¿dónde quedó? Aquí está, claro. Momento probable 1 más momento probable 2 dividido en L más QL medios y menos QL medios. Para el sismo en la dirección hacia el otro sentido, tenemos 3,1 toneladas y 29,5, que es lo que les dije antes, tienen simétrico. El diagrama entonces del esfuerzo de corte, lo graficamos ahí, tenemos 29,5 para el sismo en la dirección positiva y llegamos hasta 3,1 toneladas, para el sismo en la otra dirección, al revés, 3,1 y 29,5. Después nos piden determinar si la viga tendrá rótulas plásticas reversibles o no. Que bien, que de repente fluye el acero inferior o superior y que van cambiando, dependiendo de la dirección del sismo. Para que ocurran rótulas plásticas reversibles, el momento probable superior más el inferior tienen que ser mayor a QL cuadrado dividido en 2 de la carga estática en el caso del sismo. Y evaluando entonces eso, se tiene que el momento probable positivo y el negativo son 104,3 toneladas por metro, ¿sí? Y QL cuadrado dividido en 2 serían 84,4 toneladas por metro, por lo tanto, si este es mayor a este, por lo tanto, se desarrollarán rótulas plásticas reversibles. Para la otra dirección pasa lo mismo, porque el momento probable negativo y el positivo solamente cambian de signo. Y son simétricos. Nos piden diseñar la armadura de corte en la zona de rótula plástica y fuera de la rótula plástica. Dado que se va a generar esa rótula plástica en esta zona, tenemos que poder tomar todo este corte. Entonces, nos piden diseñar en la zona de rótula plástica primero. Vamos a
poner la zona comprendida entre la cara externa de la columna y 2 veces la altura de la viga. Eso es lo que vamos a utilizar como largo de rótula plástica, ya que serían 110 centímetros. Necesitamos saber si es que el hormigón va a estar, para el corte esperado, tomamos en consideración el corte del hormigón mismo o no. Entonces, para poder despreciar este efecto, tienen que ocurrir estas dos cosas. Tiene que ocurrir que la carga axial sea menor a la A sub G por Fc', que es la máxima capacidad de compresión, dividido en 20. Vamos a considerar que se cumple, ya que ni siquiera tenemos cargas axiales en la viga. Pero aparte tenemos que verificar que el momento probable 1 más el momento probable 2 dividido en Ln sea mayor a UL medios. Y como verificamos antes, esto se cumple. Por lo tanto, B sub C podemos considerarlo como 0 y para el momento vamos a calcular solo con el B sub S. Entonces, tenemos nosotros que tenemos que cumplir esta ecuación, que phi por B sub n sea mayor a B sub U, calculando A sub B, entonces despejándolo según esto de aquí. La zona de rótula plástica, entonces, debe cumplir con estos requisitos. El espaciamiento máximo sea el mínimo entre D cuartos, 6 veces la barra longitudinal, el diámetro de la barra, 15 centímetros. Calculando cada una de estas cosas, entonces, tenemos la altura de la viga, 50 centímetros, el diámetro de la barra longitudinal, 25 milímetros. Por tanto, entonces, D cuartos, 12.5. 6 veces barra longitudinal, 15. El mínimo entre estos dos, 12.5, por lo tanto vamos a utilizar un espaciamiento de 10, ya para hacer algo más fácil de armar. Considerando entonces un estribo, vamos a considerar el estribo phi 10, ya sabemos el espaciamiento de 10, vamos a ver cuánto necesitamos. Un estribo de 10 está asociado a 3,14 centímetros cuadrados de área en acero, que son las dos ramas del acero. El corte, asumiendo que el corte que tenemos que soportar es el corte esperado, que calculamos antes de 29.5, es mucho mayor al corte estático. El A sub B requerido nos pide 1,87 centímetros cuadrados, estamos poniendo 3,14, por lo tanto cumplimos. Y la zona de rótula plástica requiere 2 estribos phi 10 cada 100 milímetros. En la zona fuera de la rótula plástica, sí vamos a considerar el aporte del hormigón, y por lo tanto tenemos la siguiente expresión, que es esta de acá, porque fuera de la rótula plástica nosotros no esperamos que el hormigón esté habilitado. Tenemos entonces que el corte solicitante a 2 veces 2H de la columna, nosotros 110 centímetros de todo esto estamos considerando como rótula plástica, o sea, hasta acá. Ya, entonces tenemos que evaluar el corte de aquí a la derecha, que es más o menos 20, digamos, ¿no? Sí, digamos que es 20 o algo parecido, un poco más. Calculándolo, vemos que aquí está, 24 del diagrama de corte. El corte solicitante a 2H de la columna. Diseñamos entonces todo el mando central para este corte, 24 toneladas. Va a ser más fácil, ya para no tener que estar evaluando el corte en cada uno de esos puntos. Tenemos que la resistencia nominal al corte del hormigón, este término de acá, 0,53, etcétera, son 14,67 toneladas. El corte a resistir por los estribos, 17,3. Evaluamos los límites de espaciamiento. Sabemos que el B sub S puede ser máximo esto. B sub S es 17,3, el máximo es 29,3, por lo tanto, ok. El espaciamiento tiene que ser el mínimo entre la mitad de la cara de la columna, de la viga, perdón, y 60 centímetros. La mitad sería 25, por lo tanto, cumplimos eso. Vamos a considerar un espaciamiento de 15 centímetros. Estos 25 es súper alto, entonces podemos ponerlo a menos. Así, entonces, el espaciamiento, el B sub B mínimo serían 0,44 centímetros cuadrados. El B sub S calculado, el que calculamos nosotros, son, considerando estribos de 10 a 15 centímetros, estamos considerando un área cero de 1,24 centímetros cuadrados. Y si utilizamos un cerco phi 10, estamos poniendo 1,57 centímetros cuadrados.
Por lo tanto, el factor de utilización sería 0,79, que sería el área de acero provista versus dividido en el área de acero calculada, más bien dicho, el área de acero requerida, junta. Entonces, el esquema armado, vamos a tener esta armadura, 6,25 y 2,18 más 2,25. La sección de rótulas plásticas A y C, perdón. 6,25 arriba y abajo 2,25 y en medio 2,18. Tenemos entonces, desde la cara de la columna, 110 centímetros de rótula plástica hacia la derecha y desde aquí hacia la izquierda lo mismo. Y bueno, por el otro lado también. Donde vamos a utilizar 2 Fi10 cada 100. Al medio vamos a utilizar un estribo Fi10 cada 15. Y al medio vamos a utilizar un Fi10 cada 100. Eso. Y los primeros estribos a 50 milímetros del borde de la caja, en vez de a 100. ¿Cierto? Ponemos 1 a 50 y ahí empezamos a repartir a 100. Eso tenemos entonces. El ejercicio 2 y último, tenemos el mismo marco interior del edificio del problema anterior. Nos piden entonces ahora, para la columna, voy a copiarlo acá incluso para poder leer. Ahí está. Ya. Considera el marco interior del edificio del problema anterior para la columna del tercer piso indicada en la figura. Aquí está más abajo, sí. Para estimar la carga, nos piden estimar la fuerza axial debido a la carga muerta, carga viva y carga viva de techo, carga sísmica. Para estimar la carga gravitacional, considera la luz libre de las vigas y que existen vigas transversales, una para cada lado de la columna, porque esto es marco interior. Y ahí les voy a mostrar. Y estas vigas tienen la misma la misma longitud que las vigas longitudinales. Vamos a considerar la carga muerta que incluye el peso propio de la columna. No vamos a considerar el peso propio de la fachada y no vamos a reducir la carga viva por concepto de áreas tributarias y todo eso. Y vamos a considerar para carga viva de techo, LR, 4 kN por metro. Vamos a utilizar el análisis plástico, que es un procedimiento que no es requerido por ACI, pero vamos a utilizarlo igual para estimar la fuerza axial sísmica. Para estimar los momentos probables de las vigas, consideren que estas tienen 6,25 de armadura superior, 4,25 de armadura inferior y una altura de 50 centímetros. Nos piden construir una tabla con la carga axial última, según las combinaciones de carga, las que le indicamos antes, en indicar a qué combinación de cargas produce la fuerza axial máxima y qué combinación produce la fuerza axial mínima, notando que no corresponde aplicar el factor 1,4 a la fuerza axial sísmica, porque la carga sísmica se estimó con un análisis plástico, que ya están factores últimos, no utilizando un espectro de diseño. Entonces, cuando nosotros calculamos esto de acá, el 1,2D más L más 1,4E, ese 1,4 no debiese ir, porque este normalmente se obtiene un análisis modal espectral o lo que sea con un espectro de diseño, que está en términos promedio, ASD, por así decirlo. En este caso, nosotros no lo vamos a utilizar porque vamos a hacerlo en términos de factores últimos o LRFD, por lo tanto, no deberíamos utilizar ese 1,4. Y esta columna vamos a diseñar, entonces, que mide 2,4 metros de altura libre, ¿cierto? Tiene un diagrama de momento sísmico de 180 kN por metro, arriba y abajo, reversible, claramente, y para estas combinaciones. Vigas de 7 metros de largo, vigas transversales que van hacia allá y hacia adentro de la pantalla de 7 metros. Y piso, sí, ya. Tenemos los datos, las mismas dimensiones que teníamos antes, ¿cierto? La altura de la columna, el ancho de la columna, el recubrimiento, lo mismo para las vigas, altura, ancho, recubrimiento, largo y largo libre. Materiales entonces, hormigón G25, el acero A6342H. Las cargas entonces, carga muerta de 2,6 toneladas por metro, una carga distribuida viva de 1 tonelada por metro y una carga distribuida de techo de 0,4 toneladas por metro. Como nos pidieron considerar en la carga de peso propio de la columna, vamos a considerar
El peso específico del hormigón de 2,5 toneladas por metro cúbico. Peso propio del hormigón armado. ¿Ya? Combinaciones de carga, entonces. Las mismas que antes. 1.4D, 1.2D más 1.6L y lo que les decía, un E, no 1.4E. Un E. Entonces, determinamos la solicitación axial sobre la columna. De acuerdo con la indicación referente a la distribución de vigas, nosotros tenemos esta columna, estas son las columnas interiores, estas son las exteriores, esta es una planta del edificio. Nosotros vamos a considerar esta columna de acá, que le llega un cuarto de la losa por lado. Entonces le llega un cuarto del vano izquierdo, por así decirlo, el vano de arriba, y del vano de abajo. Eso entonces, el área chulada, conforme a la información, se tiene que la columna será solicitada por 1,5 veces la longitud de la viga. Esto es media viga más media viga. Entonces, 1,5 veces la longitud de la viga, para determinar las cargas que caen sobre esta columna. Las cargas solicitantes por piso. Las cargas muertas, vamos a considerar los pesos muertos de los elementos estructurales, a excepción del peso propio de la columna. Primero, tenemos el largo tributario de las vigas, el largo tributario, la luz libre, claro. Entonces, peso de 16,64 toneladas, que serían el largo tributario, multiplicado por la carga distribuida muerta, ¿cierto? Y después la carga axial debía al peso propio de la columna. También. Entonces, 16,64 toneladas de carga axial debía al peso muerto. Y la carga debía el peso propio de la columna. Después, las cargas vivas, lo mismo, pero con la carga viva. El largo tributario. Este largo tributario es, lo que les mostraba antes, es aquí, ya. Carga de techo. Entonces, la carga de techo sería 2,56 toneladas, que sería la carga de techo de 0,4 toneladas por metro, multiplicada por 6,4, que es el largo de la viga. Las cargas sísmicas. Se considera un método de análisis plástico para determinar la carga axial sobre la columna en estudio. El análisis plástico, entonces, considera en hacer este caso. Estas son las columnas. Esto que se ve acá. Asumiendo un estado de carga sísmico, nosotros vemos que para el análisis plástico se generan rótulas plásticas en cada viga. Entonces tenemos un corte probable, corte esperado, por así decirlo, en cada viga, ¿cierto? Y esto genera, para cuando el sismo va hacia la derecha, este corte apunta hacia arriba, por lo tanto este P es la suma de las cargas axiales menos todos estos cortes, y para el sismo del lado derecho, al revés, los cortes van hacia abajo, por lo tanto este P es la suma de las cargas, la carga sobre la columna, las cargas axiales, más todos estos cortes, ¿ya? Entonces genera de esto de aquí. Cuando tenemos el sismo hacia allá, se genera una rótula plástica acá y acá, con sus momentos probables y sus cortes esperados. ¿Ya? Este P sub E sería el corte plástico. En las cargas muertas y las sobrecargas el, ya incluimos los pesos propios, la carga axial de la columna, ¿cierto? Nosotros ya calculamos la carga axial de la columna, más bien dicho. Entonces, cuando calculamos el corte estático, no vamos a volver a considerar la carga, las cargas distribuidas, ¿ya? Sería sumarlo dos veces. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, los momentos probables son definidos conforme a las armaduras indicadas, considerando una resistencia de sobrefluencia igual a 1,25 veces lo que conversamos. Se tienen entonces las siguientes demandas por viga. Momento probable asociado a la armadura que dijimos, positivo, de 6,25, si no me equivoco. Teníamos, claro, 6,25 superior, 4,25 inferior. Tenemos entonces 6,25 superior, en momento probable, 47,1. El negativo, 69,1. En corte esperado, calculando con la ecuación de antes, de 18,2 toneladas en ambos casos. ¿Ya?
las cargas axiales en estados puros, ya, nosotros estamos viendo, voy a robarme esta figura, en un segundo. Ya, nosotros calculamos antes qué carga le llegaba a cada columna, ¿cierto? Teníamos la carga viva de techo y las cargas normales. Estamos diseñando esta columna. A esta columna le llegan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, su mismo piso, ¿cierto? 8 pisos, de los cuales 7 son normales, con cargas vivas normales, y uno tiene carga viva de techo. ¿Ya? Entonces son número de pisos solicitantes de la columna en estudio, 8. ¿Ya? Entonces, la carga axial debido a peso propio serían los 8 por la carga axial debido al peso muerto y el peso propio de la columna. 8 por la suma de estas dos cosas, ¿cierto? Después, para la carga viva, serían 8 menos 1, por lo mismo que les digo. Este piso tiene sobrecarga de techo, ¿ya? En su piso superior. Entonces tenemos 8 menos 1, 7 por lo que le llega de carga viva normal, que era, se lo muestro, carga viva debido a sobrecarga, y lo mismo después, para carga de techo, sería 1, 2,56 toneladas. 2,56 toneladas, ¿ya? Entonces, el estado de carga sísmico, después teníamos el corte esperado, teníamos esto de acá, la suma, la resta de los cortes esperados. Ya estamos considerando dentro de la carga axial este elemento, entonces no lo vamos a considerar acá, entonces damos menos 8 veces el corte esperado, y para el caso positivo, 8 veces el corte esperado, que es lo que tenemos acá, 8 veces y menos 8 veces, ya el corte sísmico. Bueno, y ustedes pueden ir leyendo las observaciones. Las cargas axiales últimas, entonces, ya combinadas en los estados puros digo, los tenemos acá, D, L, LR y E, y aquí tenemos que las combinaciones, ¿ya? Donde tenemos las compresiones máximas y mínimas. La compresión mínima serían 85, después menos 6 ya pasa a ser tracción, una compresión máxima de 3,376, pero nos interesan esto de aquí, que la mayor carga axial, claro, la mayor carga axial la tenemos en la combinación número 4, y la menor carga axial en la combinación número 3. Carga axial sin ser tracción, claramente. Nos pasamos entonces a la próxima parte. Los momentos sísmicos en la columna, que los que les dije antes, los de 180 kilonewton por metro, etc., provienen de un análisis modal espectral cuando el sismo actúa en la dirección del marco, y son los que se muestran al principio. Los momentos en la columna para carga gravitacional se pueden estimar a partir de los momentos gravitacionales de las vigas calculados en el problema anterior. Asuma que el momento de la viga se reparte uniformemente entre la columna superior y la columna inferior de la unión viga-columna, y construye una tabla que indique los momentos últimos de la columna para cada una de las combinaciones de carga con su correspondiente carga axial. Ya, entonces, para decirles, ya aquí está. Entonces, a lo que se refiere eso de que se distribuye mitad-mitad, es que nosotros tenemos aquí una viga. Esta viga tiene un momento que va a traspasar la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. Entonces, si nosotros evaluamos esta columna, le llega la mitad de esta viga y la mitad de esta viga. ¿Ya? Nos le llegan dos vigas. Ya, entonces, con respecto a la tabla anterior, nos piden agregar las combinaciones sísmicas que se obtienen al calcular el momento último, utilizando dos metodologías distintas, por lo tanto, 8 combinaciones. Dos casos. El primero es los momentos MU, si se aplica el factor de sobreresistencia de las vigas, y, por otra parte, los momentos MU requeridos para que se cumpla el criterio de columna fuerte, viga de Ya, ¿por qué nosotros queremos hacer esto? Nosotros estamos haciendo un análisis plástico. ¿Cómo lo interpreto yo? Estamos haciendo análisis plástico para que se generen las rótulas plásticas. El tema es que en este momento último, si nosotros consideramos los momentos de las vigas,
Los momentos estáticos que nos producían las vigas, esos no son necesariamente con los que se generan las rótulas plásticas. Nosotros necesitamos saber cuándo es que van a fallar estas vigas y por lo tanto se presente la rótula plástica. Por lo tanto, amplificamos estos momentos estáticos para generar la rótula plástica. ¿Por qué lo amplificamos? Por un factor de sobreresistencia, que es phi sub 0. ¿Ya? Eso para la metodología A. Para la metodología B, lo mismo es para que se cumpla el criterio de columna fuerte, viga débil. El mismo. ¿Cuál momento sería requerido? MU, para que se cumpla este criterio que es el que uno tiene que cumplir normalmente, que sería, entre comillas, ya que sabemos cuál es la armadura o cuál va a ser la carga axial, la carga de momento sobre las columnas, cuál se tendría que generar en la viga. ¿Ya? Esto obviamente es un poquito más denso, entonces estudienselo por su cuenta también, vayan leyendo y todo. Este factor de sobreresistencia, este phi sub 0, lo pueden estimar con la viga que llega a la columna utilizando la expresión esta de aquí. Momento probable positivo más negativo dividido en el momento último positivo más negativo. Utilizando los momentos últimos que calculamos antes. ¿Ya? A continuación, entonces, adjuntamos una tabla de resumen con los momentos solicitantes en estado oscuro de la columna en estudio, la que estamos estudiando. ¿Ya? Aquí, con sus propios del análisis modal espectral, salen estas cargas de 180 kN por metro, 18 toneladas por metro. Los momentos asociados a cargas estáticas son los del problema anterior y vamos a considerar esta distribución de momentos, los que le había dicho antes, UL cuadrado dividido en 16, UL cuadrado dividido en 14, UL cuadrado partido en 10. Son estos mismos momentos. Esta viga entonces, este QL cuadrado partido en 16, se reparte mitad a la columna de arriba, mitad a la columna de abajo, lo mismo acá, etc. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos hablando de las columnas, acuérdense. Para cada combinación de carga, de las que vimos antes, vamos a tener los siguientes pares de solicitación. Para el caso de del análisis modal espectral, por lo tanto, el estado de carga E, que son los 18, que es el que nos dijeron al principio del enunciado, ahí sí vamos a considerar el factor de 1.4, ¿ya? Para esas solicitaciones, porque viene un análisis modal espectral y no un análisis plano. Después, la primera metodología, considerando el factor de sobreresistencia, tenemos estos momentos en combinación, ¿cierto? Los momentos solicitantes, todos estos de aquí, que son los que calculamos, lo que se calcularon, considerando el factor de sobreresistencia promedio, considerando la suma de los momentos probables, positivos y negativos de las secciones, en las dos caras, en la cara A y en la cara C, tenemos, por un lado, sumando, y lo pueden revisar, 2,59, en el otro lado, 2,59, por lo tanto, este va a ser el factor que vamos a ocupar, 2,59. Y vamos a amplificar los momentos, los momentos de carga sísmica por ese 2,59, ¿ya? Para llevarlo a la falla y ver qué momento se generaría cuando estas vigas llegan a su estado límite. Esta es la parte A, y aquí tenemos las combinaciones. Las combinaciones acá. Por la parte B, los momentos que se necesitan para cumplir el criterio columna viga débil, columna fuerte, que es este de aquí. El momento nominal en las columnas tiene que ser mayor o igual a 6/5 del momento nominal en las vigas. ¿Ya? Esto es Claro, el MNC sería la suma del momento resistente nominal de las columnas evaluada en la cara de la unión viga-columna, y MNB sería suma del momento resistente nominal de las vigas evaluadas en la cara de la unión viga-columna. Tenemos el momento nominal en la viga actuando con signo de dirección positivo, del que teníamos calculado antes, 37,9, negativo, 56,1, momento en columna, momento nominal columna, claro, despejando de aquí, tenemos 6/5 del momento nominal en la viga por 0,5 porque le llega a la columna superior y a la columna inferior. Despejamos esto de aquí. Por lo tanto, tenemos los siguientes pares de solicitación. Los PU son los mismos que antes y los MU que vamos calculando para las cargas sísmicas
La carga sísmica que consideramos entonces son estos de acá. El momento nominal en las columnas. Con sigma actuando en dirección negativa, etc. Este es momento nominal. Momento nominal. Por lo tanto, para pasarlo a momento último o momento. Claro, momento de. Claro, momento nominal. Está aquí más bien dicho, este es phi mn. Por lo tanto, tiene 0,9 por mn. Entonces, este de aquí, tenemos que dividirlo después por 0,9 para tener el momento nominal realmente, no el momento de diseño. ¿Ya? Por lo tanto, por eso aquí estamos dividiendo por 0,9, para que cuando lo vean sepan por qué está ese 0,9. Ya, teniendo todo eso entonces, nos dicen, suponga que la armadura longitudinal de la columna es 16,25, 4 barras en las esquinas y 3 laterales en cada lado. Nos piden graficar la curva de interacción de la columna y verificar si el diseño cumple para todas las combinaciones que acabamos de calcular. Todas estas que hicimos, ver en el diagrama de interacción de la columna y ver cómo está la columna. Las combinaciones considerando la sobreresistencia de las vigas, que es el caso que vimos recién, es el criterio viga débil, columna fuerte, y el de amplificando las cargas, los momentos en las vigas, no los pide la CI. ¿Ya? Nosotros igual lo estamos considerando para ver cómo está. Tenemos entonces, para una columna de 60 por 60, este es el diagrama de interacción nominal, el azul es el de diseño, y aquí tenemos en puntos de colores cada estado de carga. ¿Ya? Entonces, tenemos primero los gravitacionales, que son los gravitacionales, 1.2D más 1.6L, etc. En verde, los que consideran la sobreresistencia de las vigas, y los medios café, no sé qué, los momentos que se despejan del criterio columna fuerte, viga débil. Graficando acá, vemos que con los factores, con los de sobreresistencia, nos salimos del de diseño, pero igual estamos dentro del nominal. Estamos en la carga, en la zona frágil de balance, donde tenemos una gran carga axial. Bueno, ahí ustedes pueden ver los comentarios, pero vemos un importante nivel de carga axial. Casi todos los elementos están, acuérdense que este es el 80% de la carga axial de diseño. Entonces igual estamos cerca de, no sé, la mitad, 40%, algo así, de la resistencia a compresión de la columna. Bueno, ahí pueden ir leyendo los comentarios. Ya más hacia el final, nos piden determinar el esfuerzo de corte de sub E, corte esperado, en la columna del segundo piso, según los 3 criterios de aceite, que les voy a mostrar cuáles son. ¿Ya? Nos piden diseñar la armadura transversal de esta columna en la zona de rótula plástica y fuera de la zona de rótula plástica. ¿Es posible que la armadura transversal requerida sea mayor al límite impuesto por la CI? Y si esto sucede, indique sin realizar cálculos las modificaciones que tendría que realizar el diseño. Si es que pasa que les pide más armadura y corte de lo que el ACI les deja poner. ¿Ya? Entonces, una columna lateral. El código establece 3 criterios para el cálculo de la armadura en corte, que son los 3 casos. Que la rótula plástica se genera en las columnas, que la rótula plástica se genere en las vigas, o determinar el corte a través de análisis estructural con el corte último. Nosotros nos piden determinar que el corte E, el B sub E, sea para estos 3 casos, el corte estático, el corte esperado, perdón, tiene que ser igual al corte de rótula plástica en columnas. Si lo sacamos con rótula plástica en vigas, tiene que ser menor o igual al de la rótula plástica en vigas, o mayor o igual al corte que proviene del análisis estructural. Entonces vamos a hacer cada uno de los 3 casos. Primero, rótula plástica en columnas. Para que se genere la rótula plástica en columnas y ver el momento probable, nosotros sacamos el diagrama de interacción utilizando la armadura fluyendo en su fluencia esperada, o sea, 1,25 veces FI, que es lo que tenemos acá, el diagrama de interacción de la columna en 60 por 60, considerando 1,25 FI. ¿Ya? Ya, tenemos este momento entonces. Nosotros sabemos que las
las columnas están con una solicitación axial potente. Entonces, para ver cuál es el momento probable, que puede ser cualquiera de estos puntos, ¿cierto? Nosotros vamos a considerar el del balance, este de acá, porque la columna estaba con harta carga axial, por lo tanto, pueden llegar a este punto. Si tuviese muy poca carga axial, tal vez sería más lógico considerar el nominal. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar el momento probable como 135. Aquí, el momento de balance. ¿Ya? El corte esperado, entonces, para esta condición, se define como momento probable superior más momento probable inferior, dividido en el largo de la vida, o la columna en este caso, ¿cierto? Este caso de aquí. Lo despejamos entonces y tenemos 112.5 toneladas de corte esperado. Para el caso de rótula plástica en vigas, nos dicen que el corte esperado puede determinarse como esto de acá, que es se genera la rótula plástica en la viga y se traspasa ese momento hacia las columnas. Un porcentaje a la columna superior y un porcentaje a la columna inferior, que obviamente depende de la rigidez y todo. Aquí vamos a considerar que se traspasa mitad a mitad. Entonces, estos factores de F top y de F bot van a ser 0,5. ¿Ya? Entonces, va a ser la mitad, el corte esperado va a ser la mitad del momento probable que le llegue a la columna eh, asociado a las vigas superiores y la mitad del momento probable asociado a las vigas que lleguen por abajo, acá, ¿ya? Porque pueden llegar vigas por el lado derecho y por el lado izquierdo. Lado derecho, lado izquierdo, ¿ya? Considerando eso, entonces, sacamos el momento máximo positivo probable para el signo en dirección positiva, para el signo en dirección negativa, y sacamos los cortes esperados con la ecuación de acá, ¿ya? Haciendo eso nos da 19,6 y 28,8. Y el último caso, el corte de análisis estructural, lo vamos a obtener directamente de los momentos obtenidos en las combinaciones estándar de NSH 3171. La combinación 4 es la que tiene mayor momento y tiene un momento de 30 toneladas por metro. Entonces vamos a buscar, asociado a ese, qué corte último tendríamos que sacar. O sea, qué corte se obtiene a partir de ese. Claro. Ya. Entonces, finalmente, nos vamos a quedar con, de los que calculamos, estos son los tres casos. Perdón, los tres casos que vimos acá son los tres casos que se pueden generar. Nosotros estamos definiendo que la rótula plástica se genera en las vigas, ¿cierto? Entonces, que se genere esta situación de acá, ni esta ni esta. Si se fijan, el corte que salía de acá, de generar una rótula plástica en la columna, es de 112,5. El corte que viene de generar la rótula plástica en las vigas es de 28,8. ¿Vale? Y este va a ser el caso porque vamos a enseñar, y el caso que nosotros queremos que se produzca. ¿Ya? Entonces el corte que nosotros tenemos que resistir, el corte de diseño, va a ser 28,8 toneladas. Pasando al final, entonces, en los esquemas y requerimientos de armado, nosotros tenemos que la columna, confinar, tener la zona de rótula plástica igual, aunque no sabéis generar, igual generarla para resistir la rótula plástica de la viga. Tenemos que confinar al largo de L sub 0, arriba y abajo, con una separación de S1 en la zona de rótula plástica, S2 fuera, con estos requisitos de acá. Ya el S0, el HX, que tiene que ser menor a 35 centímetros. Esta es la ecuación de 150 más 35 menos HX dividido en 12 o algo así. Ya, entonces, calculando todas estas cosas, la longitud de la rótula plástica, L sub 0, tiene que ser mayor o igual a la altura de la columna, un sexto de la luz libre o 45 centímetros. En este caso nos da 60 centímetros, el máximo entre estas tres cosas. La distancia entre las ramas restringidas, que sería el h sub x máximo del ejercicio anterior, por ejemplo, que serían entre estos de acá, serían 28 centímetros. Acuérdense que nosotros estamos armando esta columna con los 16,25, etc. 16,25, ¿cierto? Bueno, ahí lo tengo anotado. Calculamos todas las cosas del confinamiento, entonces. El diámetro de la barra longitudinal, claro, 25 milímetros. La separación máxima en la zona de rótula plástica,
el mínimo entre estas cosas de acá, B cuartos, 6 diámetros longitudinales y S0, que lo calculamos acá, en la zona rótula plástica, y fuera de la rótula plástica, esto de aquí, para columnas. Entonces, 12.3 y 15. Por lo tanto, vamos a separar a 10 y a 15. ¿Ya? La sección considerada se muestra en la figura, que vamos a tener este caso, en los 16 y 25. Nosotros vamos a poner los estribos en la rótula plástica a 10 centímetros. Vamos a considerar estribo Fi 12. Vamos a poner un estribo en diagonal. Por lo tanto, el número de barras que cruza una grieta, cuando la grieta se genera así, por ejemplo, cruza esta barra más esta barra más esta barra en diagonal, esta y esta. Si ustedes sacando la composición por área, van a llegar a que eso suma 3,41 barras, ¿ya? Trabajando el corte. Esa más estas dos, pero en diagonal. 3,41 barras. ¿Claro? El acero entonces asociado a estas 3,41 barras sería 3,86 centímetros cuadrados. El aporte del hormigón, tenemos que ver. Ya, para ver si podemos considerar el aporte del hormigón o no, tenemos que ver si el corte esperado dividido en el corte último, que sea mayor a 0,5, en este caso el corte esperado dividido en el corte último, nos da 1,15, por lo tanto cumple, y que la capacidad axial de la columna, o sea, el peso U mínimo dividido en AG por FC', sea menor al 5%, para ver si hay que considerar el hormigón. Entonces, vemos que cumple estas dos condiciones, por lo tanto, no se considera el aporte del hormigón. Claro, no se considera el aporte del hormigón. Diseñando entonces, viendo entonces si estos estribos que nosotros estamos poniendo son capaces de tomar el corte último que se va a generar, el corte esperado, perdón. Ya, aquí está. Altura útil se considera recubrimiento igual a 2 centímetros, minoración de resistencia, factor 0,75, el hormigón 0, porque dijimos que no podíamos considerarlo. El corte requerido en los estribos es de 38,4 toneladas, sacando aquí está el C438, el corte esperado, aquí está el corte de diseño, 28,8. El máxima demanda admisible de corte en estribos, de ese máximo, es, bueno, la ecuación de 2,12 por la raíz de FC', etc. 110,6. El corte que estamos poniendo de los estribos, 89,1, es menor al máximo, por lo tanto, calculando phi por B sub S más B sub C, que en este caso es 0, nos daría, claro, claro, un factor de utilización de 0,43, ¿ya? Que es el corte requerido dividido en el corte que estamos aportando con los estribos. Corte requerido, claro. Calculando directamente los B sub S, por eso el factor de minoración ya está metido, por si para que lo revisen cuando lo estén haciendo. Verificamos si la armadura cumple con los criterios de confinamiento. El área bruta son 3.600, el área confinada 3.025 centímetros cuadrados, el ancho del lado confinado 55 centímetros, el ASH requerido 3 centímetros cuadrados, que lo calculan con las ecuaciones que hemos estado viendo, el ASH dispuesto 3,86 centímetros cuadrados, que son los 3,41 barras. Por lo tanto, eso nos da en ASH requerido y ASH dispuesto 0,8, que se clasifica como una falla dúctil, ya que estamos confinando. ¿Ya? Si esto hubiese sido, si hubiésemos puesto dispuesto menos que el requerido, esto sería una falla frágil, por lo tanto no estaría confinado. La armadura mínima, calculando con las ecuaciones de antes, el máximo entre 0,2, FC', etc. Son 0,5 centímetros cuadrados. Nosotros estamos poniendo, ¿cuánto estamos poniendo? Harto más. Los 85 estamos poniendo así. El acero de área transversal, 3,86 centímetros cuadrados.
nos pide mínimo 0,5 centímetros cuadrados, por lo tanto, cumplimos con el área mínima de corte, esto de acá. El diseño fuera de la zona de rótula plástica, pasamos entonces, vamos a verificar el mismo corte, 28.8, podría ser para menos, pero vamos a ocupar el mismo. Calculando, bueno, de nuevo, el mismo procedimiento que teníamos de antes, sacando el número de barras, estrios Fi12 cada 15 centímetros, que es lo que teníamos separado antes, claro, 15 centímetros, nos da un factor de utilización de 0,18. Vemos si cumple con la armadura mínima, ya que estamos separando a 15 centímetros y no a 10. Tenemos factor de 0,2, por lo tanto, cumplimos también. Entonces vamos a tener 2 estribos Fi2 a 100 en la zona de rótula plástica y 2 estribos Fi12 a 150 fuera de la rótula plástica. Como última parte, nos piden considerar la unión bicacolumna del extremo superior de la columna del tercer piso, determinando mediante equilibrio el esfuerzo de corte último de sub J en las uniones, que es este de acá, en las uniones bicacolumna interiores y exteriores, considerando el sismo actuando en las dos direcciones del marco y no considero el sismo en la dirección ortogonal. Desprecie la armadura de losa en sus cálculos para estimar el esfuerzo de corte en el nudo y, según lo sugiere, claro, según lo sugiere la 6318, y compara el corte en la columna, Beckol, que obtiene en la columna con el corte B sub E, calculando cuando se consideran rótulas plásticas las columnas, que es lo que habíamos visto antes. Entonces, en las columnas exteriores vamos a tener el siguiente diagrama de cuerpo libre. Tenemos este nudo de la columna, ya aquí lleva una viga. Tenemos el corte de la columna hacia la derecha y hacia la izquierda. Se genera un corte, un momento probable, por lo tanto un corte plástico. Haciendo un zoom a la cara de la columna, tenemos en el corte de la columna, a este lado un factor, un término C sub 1, que sería el acero fluyendo, el acero que de este momento probable fluyendo, y calculamos el D sub J, asumiendo que el momento nulo en las columnas se tiene, calculamos todo acá, claro, aquí con esta ecuación de aquí, que es el DCL de esto de acá, tenemos el sismo en la dirección positiva, 47.1 toneladas de momento probable positivo, asociado a un corte de 20.2 toneladas, sacando el D sub J, da 83 toneladas, y para el sismo en la otra dirección, el momento probable es 69.1, un corte en la columna de 32.7 y un corte último en la unión viga-columna de 123 toneladas. En las columnas interiores, que tenemos este otro caso, donde tenemos momento probable a los dos lados, hacia un lado tenemos acero fluyendo y hacia el otro lado el mismo término de antes, C sub 1 igual TS1, que vamos a considerarlo como el acero del otro lado fluyendo también. Tenemos esta ecuación de acá. Tenemos entonces el sigma en la dirección positiva y negativa, que nos da el mismo valor. Momento probable positivo, 47.1, negativo 69.1, el corte en la columna de 53, por lo tanto el corte último en la unión viga-columna de 205 toneladas. Nos piden verificar entonces, para este corte que sacamos, la resistencia al corte en la unión viga-columna del problema anterior, según los criterios de la 6318, verificando el diámetro de las armaduras longitudinales de la viga, verificando la longitud de desarrollo de estas armaduras al interior de la unión viga-columna. Y eso, la resistencia al corte se verifica de ahí está. En la unión de borde, nosotros tenemos este caso de acá, donde tenemos la armadura superior, la armadura inferior, y tenemos esta zona de confinamiento, por así decirlo, en la unión de borde. ¿Ya? En la 6318 pide normalmente, uno de los casos que tiene es cuando se tienen vigas que cubren 3/4 del lado de la columna. En este caso no cumplimos porque las vigas tienen un ancho 35 y necesitaríamos, para cumplir los 3/4 de los 60 centímetros, 45 centímetros. Calculamos entonces esto de acá, effective joint width, que es este ancho de acá, de sub j, que sería el ancho de la columna más h, b más h,
Y el otro caso que sea b más 2x. X siendo, aquí está, h, es b más 2x, pero tiene que ser menor a b más h, siendo h el lado de la columna. Y el corte nominal, la resistencia nominal, quiero decir el corte, se calcula con esta ecuación de acá. Lambda fc' por b sub j por h. Calculando entonces con las cosas que tenemos antes, tenemos un phi por b sub n de 40.3 para un corte que nos pedían de 205. Por lo tanto, no cumplimos. Para poder hacerlo cumplir, nosotros deberíamos aumentar la dimensión de las vigas. Así, esta zona va a ser más grande y vamos a aumentar el área de compresión, por lo tanto, vamos a poder cumplir esta área. O, si no, aumentando la resistencia en compresión del hormigón. Bueno, ya sabemos que no cumple el nodo, pero igual vemos los requisitos de colocación y espaciamiento de armadura. Vemos lo mismo, que el diámetro de la barra sea menor a 20 veces, eh, perdón, que el lado de la columna, la altura de la columna sea mayor a 20 veces el diámetro de la barra. Tenemos h sub c y un d sub b de 24, mayor a 20, ¿ok? Para un phi 25, lo mismo de antes, sacamos el recubrimiento, o sea, perdón, recubrimiento, el LDH, 50 centímetros, tenemos una columna que tiene de lado 60, por lo tanto, el fierro que viene acá, nosotros podemos bajarlo acá, cabe dentro de la columna, por lo tanto se puede colocar. Y el esquema de armado que vamos a tener una zona rótula plástica con un S1 de 10, una zona fuera de rótula plástica con una separación de activos de 15 y un largo de rótula plástica de 60 centímetros. L0, que claro, el que calculamos anteriormente, con esta distribución de armadura. Eso es todo por hoy. Cualquier duda que tengan, pregunten y mucho éxito con todos sus cursos.